Hola, mis queridos estudiantes. En este tutorial vamos a mirar la adición y sustracción de números enteros. Es decir, vamos a mirar cómo sumamos y restamos números enteros. En el tutorial anterior vimos multiplicación y división. Ahora vamos a mirar adición y sustracción, o sea, suma y resta. Bien, para sumar o restar dos números enteros, debemos tener en cuenta, al igual que en la multiplicación, hay una propiedad para los signos. En la suma también la hay, ¿sí? Y es la siguiente. Para sumar dos números enteros, debemos tener en cuenta que si los dos números tienen los signos iguales, es decir, si ambos son positivos o si ambos son negativos, en ese caso entonces se coloca el mismo signo y se suman sus valores absolutos. Por ejemplo, digamos que yo tengo los números menos 1348, ¿sí? Más menos 2753. En ese caso, ¿sí?, tengo una suma de dos negativos, tienen el mismo signo, tanto el 1348 como el 2753, ambos son negativos. En ese caso, como tienen el mismo signo, yo sé que en el resultado se va a colocar el mismo signo, cuando tienen signos iguales. Y se suman sus valores absolutos normalmente. Es decir, sumo 1348 más 2753. 8 más 3, 11. Una llevo una. 4 más 5, 9. Y una que llevo 10. Llevo una. 3 más 7, 10. Y una que llevo 11. Llevo una. Una más 2, 3. Y una que llevo 4. Me daría 4101. O sea, menos 4101. Ese sería el resultado, ¿sí? Como ambos eran negativos, se sumaron y se colocó el mismo signo negativo. De igual manera sucede si yo, por ejemplo, tengo dos cantidades positivas, pues ya eso realmente sería como hacer una suma de números naturales, pero igual vamos a considerar. Por ejemplo, digamos que yo tengo por ejemplo, pues esto ya lo conocemos, ahí se podrían mirar como dos naturales, o también lo podemos mirar como dos enteros positivos. Este no tiene signo, es positivo, este también es positivo. En ese caso el resultado me va a dar también positivo. Escribo el mismo signo de los dos, que es positivo, y lo sumo normalmente. 9354 más 689. Entonces sumo normal. 4 más 9 da 13. 3 y va 1. 5 más 8 da 13. Y una que llevo 14 va 1. 3 más 6, 9. Y una que llevo 10 va 1. 0 y va 1. 9 y una que llevo 10. Me daría más 10.043. Recuerden que en el tutorial pasado lo dijimos y lo volvemos a recordar. Si el número es positivo, no es necesario colocarle el signo más delante.
Yo lo puedo escribir así y también estoy diciendo que ese número es positivo. Si no tiene signo, se sobreentiende de que es positivo. De igual manera, también se lo podemos dejar. Bien, entonces así sumamos dos enteros cuando tienen el mismo signo, ¿sí? Ahora, y si no son dos, son más, se hace de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, digamos que tenemos por ejemplo, en este caso ya no tengo dos, sino tres números enteros. Y resulta que todos son negativos. Menos 857 más menos 349 más menos 699. Entonces, como los tres son negativos, yo sé que el resultado va a ser negativo. Escribimos el mismo signo y sumamos los valores absolutos normal. O sea, sumo, voy a hacerlo acá, 857 más 349 más 699. Miren que acá solo estoy trabajando con el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto es el número sin tener en cuenta el signo. Solo sus valores absolutos. Ya el signo de resultado ya sé que me va a dar negativo, aplicando la primera propiedad que vi aquí. Bueno, en realidad es la misma, pero la dividimos en dos partes. Esta primera parte, que es cuando tienen signos iguales, que nos dice que se coloca el mismo signo y se suman sus valores absolutos. Como los tres son negativos, el resultado va a dar negativo y ahora sumo los valores absolutos para saber cuál es el valor numérico del resultado. Entonces sumo 7 más 9 da 16 y 16 más 9 da 25. 5 y llevo 2. Si quieren los coloca aquí, yo no acostumbro a colocarlo, pero bueno, 2 más 5, 7, 7 más 4, 11, más 9, 20. Llevo 2, 10, 19. Me daría 1905. Obviamente negativo porque ya vimos que el signo es negativo porque los tres números son negativos. Entonces, ese es el primer caso de la propiedad cuando los enteros que vamos a sumar tienen el mismo signo. Pero ¿qué pasa si no tienen el mismo signo? Es decir, tienen signos diferentes. Entonces viene la segunda parte de la propiedad. Signos diferentes. Entonces ya no vamos a colocar el mismo signo porque no son iguales y tampoco se van a sumar. Cambia completamente la propiedad. Ahora se restan sus valores absolutos y se coloca el signo del mayor en valor absoluto. Es decir, sin tener en cuenta los signos, el que tenga mayor valor. Entonces, digamos por ejemplo que tenemos la siguiente situación. Digamos que tengo, menos 6.437 más
11.321, por ejemplo. Entonces observen que ya no tienen el mismo signo. En este caso, el 6.437 está negativo, mientras que el 11.321 es positivo. ¿Sí? En este caso, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso, pues, como lo dice la propiedad allá, restamos sus valores absolutos y colocamos el signo del mayor en valor absoluto. Si yo no tengo en cuenta los signos, entonces obviamente el mayor de esos dos números es el 11.321, ¿sí? Entonces ese que tiene el mayor valor sin tener en cuenta los signos es el que me va a dar el signo. Si este es positivo, como en este caso lo es, el resultado es positivo. Pero si el mayor hubiese sido este, entonces el resultado era negativo, porque su valor absoluto era mayor, se colocaba el signo que tiene. En nuestro caso, el mayor es 11.321 sin tener en cuenta los signos, y entonces es positivo. Entonces quiere decir que mi resultado va a quedar positivo. Y como tienen signos diferentes, los restamos normalmente. Obviamente para restar, voy a restar el mayor menos el menor. Es decir, restaría 11.321 menos 6.437. Hago la resta normal y ya al resultado le pongo el signo positivo, o simplemente lo dejo sin signo y ya se sobreentiende que sería positivo. 1 menos 7 no se puede, el 1 le presta 1, queda siendo 11, 11 menos 7, 4, el 2 le prestó 1, quedó siendo 1, 1 menos 3 no se puede, el 3 le presta 1 a este 1 que quedó siendo el 2, entonces se transforma en 11, 11 menos 3, 8, el 3 prestó 1, ya no quedó siendo 3, sino que quedó siendo 2, ¿sí? Entonces 2 menos 4 no se puede, este 1 le presta 1, queda siendo 12, 12 menos 4, 8. Este 1 prestó la que tenía, quedó siendo 0, 0 menos 6 no se puede, si fuera al revés sí, 6 menos 0 sí daba 6, pero 0 menos 6 no se puede. Entonces este 1 le presta 10 menos 6, 4. Obviamente este 1 baja como 0, no lo escribimos. Me daría más 4.884. O simplemente 4.884. Es decir, es lo mismo tenerlo así o tenerlo así, porque en ambos casos es positivo. Entonces, de esa manera sumamos números enteros. Hay que tener en cuenta si tienen el mismo signo, entonces se suman y se coloca el mismo signo que tienen. Si tienen signos diferentes, entonces restamos sus valores absolutos y colocamos el signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Qué pasa con la resta? Bueno, entonces viene la resta. Entonces, para la resta, vamos a usar la ley de los signos que vimos para la multiplicación y transformamos todo, ¿sí? Termina siendo, aplicándose la propiedad de la suma. Si quedan con signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. Si quedan con signos diferentes, se restan y se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a restar tengo una resta, ¿sí? Entonces, aquí los libros dirían, bueno, va a restar uno negativo menos otro negativo. Entonces le cambiamos el signo al segundo término y aplicamos la propiedad de la suma.
¿sí? Entonces, pero con esa estrategia se tiende de pronto a confundir mucho el estudiante. Entonces, ¿qué propongo yo? Y por eso vimos la multiplicación primero. Simplemente apliquemos la ley de los signos para convertir estos dos signos en uno solo. Y así lo podemos ver más claro. Por ejemplo, aquí sería menos por menos. Recuerden que ya lo dijimos que era más. Menos por menos más. O sea, esto lo transformo en menos menos 649 más menos por menos más. O sea, esos dos signos los transformo en uno solo aplicando la ley de los signos para la multiplicación. Menos por menos más y me queda 327. Ahora sí puedo visualizar de que es una suma de dos números enteros que tienen signos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya sabemos que vamos a escribir, ¿sí?, el signo del que tiene mayor valor absoluto. El 649 obviamente es mayor que el 327 sin tener en cuenta el signo. Porque si tenemos en cuenta el signo, obviamente el positivo siempre va a ser mayor que el negativo. Sin mirar los signos, obviamente este es mayor y es negativo, quiere decir que el resultado va a dar negativo. Y como son de signos diferentes, pues lo restamos. Nuevamente recordemos el mayor menos el menor, porque ya el signo lo tenemos aquí. Entonces, 649 menos 327. Una resta normal. 9 menos 7, 2. 4 menos 2, 2. Y 6 menos 3, 3. Quiere decir que el resultado sería menos 322. ¿Sí? Entonces, para eso aplicamos, o por eso invertimos el orden de las operaciones, para poder aplicar aquí la ley de los signos para la multiplicación y simplificar nuestra expresión y generar menos confusión. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, entonces aquí, bueno, entonces nos diría el texto, tiene uno negativo y le va a restar uno positivo. ¿Cuál es la estrategia que hacemos aquí? Que el segundo término, o sea, el segundo número entero, asuma el signo que lo precede cuando ya tenemos uno solo. Es decir, si tenemos dos signos, aplicamos la ley para que nos quede un solo signo. Y el número asume ese signo que está antecediéndolo a él. En este caso, obviamente, menos 1389 es negativo, tiene un menos delante. Pero aquí es donde de pronto se puede generar confusión. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Como ya tengo un solo signo que es un menos, este término, este número, asume ese signo como de él. Es decir, estaríamos hablando de dos cantidades negativas. Es decir, como son dos cantidades negativas, entonces se suman y se coloca el mismo signo. ¿Por qué esto tiene validez y se puede hacer? Les explico, porque esto, si lo expresara de esta forma, miren, es equivalente. Es decir, esto yo lo puedo expresar como 1389 más menos 799. No lo voy a expresar así, es simplemente para que veamos que son equivalentes. Más por menos, menos. ¿Sí? Entonces vuelve a ser lo mismo. Entonces, ¿qué tengo aquí realmente? Tengo la suma de dos cantidades negativas. Es decir, para no hacer esto que tenemos aquí, simplemente asumimos que el segundo término toma ese signo como de él, es decir, tendría un negativo y acá tengo otro negativo.
Entonces, como los dos son del mismo signo negativo, el resultado va a dar menos y sumo sus valores absolutos normalmente. Es decir, 1389 más 799. Porque son del mismo signo, se suman y se coloca el mismo signo. Entonces, 9 más 9, 18, 8 y va una, 8 más 9, 17 y una que llevo 18. O simplemente una que llevaba más 9, 10, más 8, 18 también. 8 y llevo una, 3 más 7, 10 y una que llevo 11, 11 y llevo una y la que llevo daría 2. Me daría 2000, obviamente menos 2188. Y ese sería el resultado de esa resta, que termina convirtiéndose en una suma. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? En este caso, entonces, ¿cómo lo interpretamos para no confundirnos? El 356 no tiene signo antes, significa que es positivo. Pero el 7861 asume el signo que está antes que él, que lo precede, o sea, negativo. Entonces tendría uno positivo y uno negativo. Recuerden que es cuando ya tengamos un solo signo, porque si tenemos dos como acá, primero hay que resolverlo. Resolver el producto de los dos para ver con qué signo queda el segundo término. ¿Listo? Entonces, este queda positivo y este queda negativo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, obviamente, el mayor en valor absoluto, sin tener en cuenta el signo, es el 7861, mayor que 356. Entonces, como este es mayor en valor absoluto y su signo es negativo, el resultado quedaría negativo. Es decir, aquí está desapareciendo la resta. Entonces ya ese menos no me va a representar una resta, sino que ese menos, al asumirlo el número, el segundo número, entonces ya esa resta se me convierte en una suma y el menos lo asume el número. Entonces, resto normal, el mayor menos el menor. Entonces lo voy a hacer aquí, acá. 7861 menos 356. Este no, 1 menos 6 no se puede, le presta. 11 menos 6, 5. Este quedó siendo 5, menos 5, 0. 8 menos 3, 5. Y 7 baja igual, quedaría entonces menos 7505. Y así restamos números enteros. Entonces, realmente lo que hacemos es, si tenemos dos signos, los resolvemos aplicando la ley de los signos para que nos quede uno solo. Al quedarnos uno solo, el número asume ese signo como de él, el número al cual el signo lo precede. Y luego lo resolvemos como una suma. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, signos diferentes se restan y se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. Entonces, eso es todo. Espero que hayan entendido y recuerden suscribirse al canal, compartir el link para que otros más se suscriban y sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo tutorial donde vamos a ver operaciones combinadas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en un mismo ejercicio. Nos vemos, chao.